Buenas tardes, con ustedes Francisco Medina, abogado y presidente de la plataforma Afectados COVID-19 en España. El pasado mes de noviembre tuvimos conocimiento que en la ciudad de Wuhan, en China, comenzó la expansión del coronavirus, lo que dio lugar a que en todo el país de China se llevaran a cabo confinamientos y cuarentenas que a fecha de hoy, según datos oficiales, ya está controlado. El pasado mes de enero, la última veintena y principios de febrero, también tuvimos conocimiento que además de otros países, fundamentalmente en Italia, se vieron afectados por la expansión del coronavirus, habiendo numerosos infectados y fallecidos. Asimismo, hemos tenido conocimiento que el pasado 24 de enero, el Ministerio del Interior, en concreto el jefe de Prevención de Riesgos Laborales, José Antonio Nieto González, emitió un informe donde ya se alertaba de la peligrosidad del coronavirus, la necesidad de que hubieran distanciamientos entre las personas, y en este caso a los miembros y cuerpos de seguridad del Estado, la utilización de mascarillas FFP2, guantes de nitrilo, así como hacer test y controles en los aeropuertos. Del mismo modo, el pasado 30 de enero hemos tenido conocimiento que la OMS realizó un aviso a los distintos países, entre los que se incluía España, donde se le alertaba de la necesidad de acopiar material para protegerse y hacer frente al coronavirus, fundamentalmente pues, guantes, mascarillas, etc. Sabemos que países como Alemania o Taiwán lo hicieron, pero España no fue uno de ellos. Asimismo, el pasado 1 de febrero hemos tenido conocimiento que el ministro de Sanidad confirmó el primer caso de coronavirus en España, concretamente un alemán en La Gomera. Asimismo, el pasado 2 de febrero tuvimos conocimiento que el gobierno de España se reunió con los profesores Sastre y Juanes para investigar dicha enfermedad. Del mismo modo, el pasado 13 de febrero, un señor de 69 años en Valencia falleció como consecuencia del coronavirus tras haber ido una semana antes al médico. No se diagnosticó dicha enfermedad y tras su fallecimiento, concretamente el 3 de marzo, le fue diagnosticado tras una autopsia que el motivo del fallecimiento había sido el coronavirus. Del mismo modo, el pasado 15 de febrero, el Centro de Atención a Personas Mayores, el CEG, en Madrid, solicitó una reunión con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias interesando la aportación de medios, material logístico, nuevos protocolos, etc. Dicha reunión no fue respondida tan siquiera a día de hoy. Igualmente, el pasado 24 de febrero, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias en España, tras reconocer la advertencia sobre la peligrosidad del coronavirus, emitió un informe donde calificaba el riesgo en España como moderado, aduciendo, entre otras cuestiones, que España tenía suficiente material y medios para afrontar dicha expansión, con lo cual entendía que el riesgo no era pues, ni severo, ni grave, ni muy grave, sino moderado. Del mismo modo, el pasado 2 de marzo tuvimos conocimiento que la Agencia Española de Medicamentos emitió una carta a los distribuidores farmacéuticos comunicándoles que no se iban a repartir mascarillas para su venta en farmacias, que iban a quedar incautadas en aduanas, así como la necesidad, la prohibición de que procedieran a vender dichas mascarillas al extranjero. El mismo 2 de marzo, según reconoce El Salvador Illa el pasado 26 de marzo, el 2 de marzo, el gobierno ya tenía nueva confirmación a través del Centro Europeo de Enfermedades de que el coronavirus estaba dando pie a la transmisión comunitaria de dicha enfermedad y, en consecuencia, su peligrosidad. El pasado 3 de marzo ya habían en España 149 contagios. El pasado 8 de marzo tuvo lugar una manifestación multitudinaria, incluso promovida por el propio gobierno, donde en Madrid la principal reunió a unas 120.000 a 150.000 personas, además de otros 70 focos en dicha comunidad y al mismo tiempo en toda España. El pasado 14 de marzo se publicó en el Boletín Oficial del Estado
el decreto dictado por el gobierno declarando el estado de alarma. Hay que tener en cuenta que desde el pasado 24 de enero al 14 de marzo han pasado unos 45 días y no tenemos constancia que en ese lapso de tiempo el gobierno haya percibido a la población de esta peligrosidad, así como tampoco nos consta que se hayan prohibido espectáculos públicos, eventos, manifestaciones. Tampoco nos consta que se haya invertido dinero en la compra de test para hacer pruebas en los puertos y aeropuertos donde venían abundantes turistas de todo el mundo, ni tampoco que se hicieran controles en dichos puertos y aeropuertos. En este contexto, el pasado 11 de marzo, un laboratorio de un español en China ofertó a España millones de mascarillas profesionales de protección, así como centenares de miles de trajes de protección, guantes y test. Asimismo, esta persona, según las fuentes que se manejan, vino a España el pasado 16 de marzo y durante 4 días no consiguió que el Ministerio de Sanidad lo recibiera. Parece ser que tenían cosas más importantes que hacer que recibir a alguien que iba a ofertar una importantísima cantidad de material. Como consecuencia de ello, esta persona vendió dicha mercancía en otros países que también lo necesitaban. El pasado 21 de marzo, es decir, 2 meses casi después del 24 de enero, cuando se emitió el primer informe por el jefe de prevención de riesgos laborales del Ministerio del Interior, el gobierno anuncia que ya estaban en marcha en la compra de material. 2 meses después. En este mismo orden, hemos tenido conocimiento que ese material que han comprado lo han hecho a una empresa sin licencia. Es decir, China presentó a España un listado de empresas debidamente autorizadas para vender este material. Sin embargo, España, el gobierno de España, no sabemos por qué, bueno, nos podemos imaginar, pero no lo vamos a decir, optó por encargarle la compra a una empresa que no tenía licencia. En este contexto, los medios de comunicación desvelaron que habían comprado 9.000 test falsos y posteriormente el gobierno, tras decir que esa había podido ser la cantidad, se retractó y dijo que no, que los test falsos podían ser en el orden de 50.000. Asimismo, después de todos estos acontecimientos que revisten una gravedad extraordinaria, hemos tenido conocimiento de una serie de advertencias y noticias recientes que sin duda los españoles deben tener en cuenta. Por un lado, la OMS no solamente avisó a los países, incluido España, el pasado 30 de enero, sino que en febrero hubieron 5 avisos en la misma línea, sin que el gobierno español los atendiera. Del mismo modo, la OMS ha advertido que las personas recuperadas por coronavirus pueden seguir afectando hasta 2 semanas después. De hecho, es importante tener en cuenta que una señora de 81 años, que fue dada de alta en Valladolid, falleció a las 36 horas de dicha alta médica. En este mismo contexto, el SEIM en España ha advertido que los test comprados por el gobierno de España, el 70% de los mismos no son fiables, y recientemente hemos sabido que los test que se están utilizando tienen un 50% de fiabilidad. En otros casos se ha dicho que hasta un 60 o 64%, cuando el requisito mínimo oscila entre el 70 y el 75%. En este mismo contexto estamos sabiendo, aunque esto no lo podemos confirmar porque no hemos visto ningún documento que lo pueda corroborar, que se están paralizando las autopsias, es decir, la gente muere y no se sabe realmente cuál es el motivo. Nos podemos imaginar que sea el coronavirus, pero no se están llevando a cabo, con el consiguiente perjuicio para las víctimas, todo para sus familiares, que se les priva de un medio probatorio esencial, bien para reclamar responsabilidades del Estado o responsabilidades penales y civiles al gobierno, como ya se están llevando a cabo. A todo esto, cabe apuntar que la iniciativa privada está demostrando que está a la altura de la situación, que dependemos mucho de ella. Entidades como Sara, BBVA, Banco Santander, Inditex, Amancio Ortega como dueño de una empresa, su propia hija, etcétera, y un sinfín de empresas están colaborando abiertamente y haciendo importantes donaciones a tal efecto. De hecho, Canarias, el 21 de marzo en Canarias, había pedido 4,8 millones de mascarillas y en aquel momento había recibido solamente 180.000. De esas 180.000, 62.000 la había enviado el Ministerio de Sanidad, el resto las había enviado Inditex, lo cual es bastante significativo.
En este orden, mientras todo esto se normaliza, que no sabemos cuándo se va a normalizar en tanto en cuanto, hay estudios que hablan de que esto puede llegar hasta mayo, finales de mayo, no lo sabemos, pero sí es verdad que igual sería muy optimista pensar de que esto va a terminar, esta cuarentena va a terminar en abril. En cualquier caso, como consecuencia de todo esto, viene siendo hora de que los ciudadanos empiecen a exigir la depuración de responsabilidades y en otros casos, como consecuencia del parón económico que todo esto ha producido, que intenten escapar de la delicada situación en la que se han visto sumergidos por esta situación. En este contexto, en cuanto a los afectados por por un fallecimiento a consecuencia del coronavirus, quedan abiertas varias vías. Por un lado, tenemos la vía penal, y que puede llevar aparejado obviamente en el mismo procedimiento las responsabilidades civiles contra todos los miembros del gobierno, como ya ha hecho un sindicato contra el Ministerio de Sanidad, el ministro de Sanidad, pero que obviamente en este caso también son responsables pues la inmensa mayoría del gobierno, empezando por su presidente y vicepresidentes. En este contexto, desde esta plataforma no llevamos esos casos, pero sí podemos derivarles a despachos profesionales de reconocida competencia que podrán ayudarles a llevar a cabo dichas acciones. Ya incluso ha habido algunos que lo están ofertando por una cuestión de, en fin, pues de hacer justicia y luego ya, pues a la espera del caso, ver de qué manera pues se puede pactar algún tipo de remuneración de lo que se pudiera obtener. Eso habrá que verlo en cada caso. Desde aquí podemos ayudarles con la reclamación de la responsabilidad patrimonial como consecuencia de este funcionamiento. Que quizás anormal sería un término demasiado dulce, ¿no? Para lo que ha acontecido. En este mismo contexto, como consecuencia del fallecimiento, hay que tener en cuenta que hay que liquidar el impuesto de sucesiones, que el plazo general son 6 meses desde el fallecimiento, pero en algunas comunidades autónomas se está ampliando el plazo o se ha suspendido el cómputo del mismo como consecuencia de todo esto hasta que el estado de alarma empiece, digamos se levante y se pueda empezar a funcionar con relativa normalidad. Hay que tener en cuenta que esto conllevará pues la realización de trámites notariales para la correspondiente liquidación de impuestos y también consensuar con los herederos en qué términos o si se va o no a aceptar la herencia de cara a realizar dichos trámites. Asimismo, sería interesante que las personas afectadas vieran qué opciones hay en cuanto a seguros de vida, porque a veces puede haber muchos seguros de vida que se desconocen que hay, o los hay, pero no tienen coberturas para este tipo de situaciones. Puede haber un seguro de vida por accidentes nada más, y sería pues recomendable verificar ese tipo de circunstancias. En cuanto a los afectados, pero sin fallecimiento, por el coronavirus, igualmente, tienen la posibilidad de ir al Tribunal Supremo a exigir responsabilidades penales y civiles, cosa que recomendamos, y al mismo tiempo, o en su caso, aquellas personas que no quieran realmente llevar a cabo ese tipo de acciones, pueden optar por la reclamación de responsabilidad patrimonial que les será aplicable en los términos en función de si padecieron la enfermedad, qué secuelas les han quedado, la peligrosidad, etc. Es un tema que habría que ver en cada caso concreto. Del mismo modo, aquellas personas que se han visto pues, afectadas, que son la mayoría, como consecuencia del parón económico, cabe señalar algunas vías. Por un lado, tenemos el concurso de acreedores para las empresas y particulares. En el caso de las empresas, pues muchas ya están quebradas como consecuencia de este parón o están a punto de. El concurso de acreedores esencialmente lo que trata es un proceso muy largo, pero trata de consensuar un plan de pagos con los acreedores, aplicando una serie de quitas que hay que negociar. Y en otros casos, pues si la empresa no tiene viabilidad para continuar, pues directamente se disuelve. Pero en la medida en que el concurso no sea declarado culpable, es decir, que se ha instado el concurso en el momento oportuno, que debe ser ya, cuanto antes, bueno, una vez que todo esto se normalice, obviamente, pues el administrador de la empresa pues podría quedar liberado de su responsabilidad patrimonial. En cuanto a los particulares, ocurre otro tanto de lo mismo. Los particulares deben tener en cuenta que aquellas personas que tienen una casa o tienen algunas casas en propiedad y todo esto les puede superar porque están alquilando y al mismo tiempo pues están pagando créditos hipotecarios, por poner el caso, pues igualmente conviene, si van a entrar en impagos con el banco, entidades financieras u otra serie de acreedores, en función de cada caso que habrá que estudiar, evitar también que puedan verse sumergidos en varios procedimientos de embargos y ejecuciones judiciales del cual va a ser difícil que se recuperen a través de un concurso de acreedores. Pues la idea del caso de ellos esencial es pactar un plan de pago con los acreedores
para evitar pues la pérdida de su patrimonio, que sería algo terrible, ¿no? En este hay que tener en cuenta que el concurso de acreedores conlleva una serie de gastos. Hay que pagar a un administrador judicial, que eso, el importe va en función de la deuda que se lleva el concurso. Se precisa un abogado y un procurador, eso es inevitable, pero es un instrumento que sí o sí, según cada caso, va a haber que acudir, sobre todo las empresas, máxime aquellas que tienen trabajadores. En este mismo contexto, para las personas que están desempleadas, algunos bancos, no todos, pero sí algunos bancos, mediante la hipoteca o a veces mediante seguros de vida ajenos a la hipoteca, suelen estipular una cobertura de desempleo, que será transitoria y por determinadas cuantías y en función de cada caso. Sería recomendable ver ese tipo de pólizas para ver si de algún modo pueden percibir algún importe mientras estén en esta situación de paro. Hay que ver luego si es compatible con un ERTE o si el ERTE no entraría, en fin, hay que ver cada caso en concreto. Asimismo, al igual que ocurrió en China, a veces ocurre que estos confinamientos disparan las separaciones y los divorcios, en cuyo caso sería igualmente recomendable, bueno, pues primero prudencia al tomar la decisión y en segundo lugar, si no fuera así, pues meditar reposadamente el convenio regulador de cara a pactar prestaciones económicas, régimen de visitas con los hijos, custodia compartida o no, etc. Otra de las cuestiones que les podemos ayudar desde esta plataforma es son los alquileres de local de negocio, donde el inquilino, pues en un caso como este, podría invocar el artículo 1105 del Código Civil, aludiendo causa de fuerza mayor, y el arrendador pudiera en su caso reclamar responsabilidad patrimonial al Estado. En todo este contexto, bueno, pues desde aquí les animamos a que, en la medida en que vean que su caso va a requerir asistencia legal, desde esta plataforma nos ponemos a su disposición y pueden contactar con nosotros a través del formulario que verán debajo de este vídeo. Y es importante que los complementen todos. Si por lo que sea en la caja de comentarios no cabe todo lo que se precisa que pongan, pues en tal caso pueden escribir un correo directamente a la dirección afectadoscovid19@medinasuarez.net, que también se les indica en la parte de abajo. Es importante que expongan con claridad su situación, cuál es, para poder evaluarla, y posteriormente contactaríamos bien por WhatsApp, Messenger, teléfono, Skype, en fin, hay numerosas vías para poder hablar sin mayor problema. Desde aquí desearles mucha suerte, que esto acabe cuanto antes y que todo pues termine del mejor modo posible para todos. Un saludo.